Buenos días, bienvenido el mes de mayo. Para nosotros empieza un cuatrimestre, empieza un mes y con un día festivo en muchos de los países conmemorando el Día del Trabajo. Desde hace algunos años se celebra esto, pero ya que empezamos un mes con 31 días, podemos volver a Proverbios. Proverbios tiene sabiduría para vivir. Hace parte de uno de los 5 libros de sabiduría justamente, y el Señor nos enseña cómo debemos vivir, nos da principios de vida, nos da valores, nos da consejos muy prácticos y muy útiles para nuestra vida. Por eso es necesario en los Salmos conocer a Dios, alabarle y adorarle por todo lo que Él hace por nosotros, y en Proverbios adquirir sabiduría. Y como menciona este primer capítulo, justamente el invocar a la sabiduría y el desearla y el anhelarla y no ponerla a un lado ni desecharla, sino escucharla. Y de hecho ahí dice, escucha, el sabio escucha y aumenta el saber. Si nos parece que ya sabemos muy bien cómo vivir, aún así podemos escuchar la sabiduría de Dios y aumentar el saber. Y si creemos, como yo, que necesitamos muchos consejos de parte de Dios, pues escuchemos a la sabiduría en este mes, nuevamente repasando algunos consejos, y seguramente Dios tiene algo para ti todos los días en el libro de Proverbios, algo que te confronte, algo que te rete a cambiar, algo que te haga ser agradecido, algo que te haga pensar y reflexionar en cómo estás viviendo y en cómo pues yo también debemos cambiar. ¿Para qué? Para vivir sabiamente y parecernos más al Dios que nos creó, al Dios de la sabiduría. Santiago dice que si alguno tiene sabiduría para cualquier circunstancia, pídasela a Dios, el cual le da abundantemente y sin reproche. Y sin duda, con la Biblia cerrada nunca vamos a adquirir sabiduría. La palabra de Dios es viva. Y Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El 17 dice esto. No podemos ser santificados y vivir como santos con la Biblia cerrada. Debemos abrirla y pedirle al Señor que a través de su palabra nos santifique para que podamos vivir santamente delante de Dios. Es muy bonito tener 5 libros en nuestra Biblia completa sobre sabiduría. En Job tenemos sabiduría en el sufrimiento. En Salmos tenemos la sabiduría para alabar a Dios y recordar todas las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Una sabiduría que nos hace alabar a Dios y conocerle a través de nuestras circunstancias. En Proverbios tenemos sabiduría para la vida, consejos que podemos poner en práctica para vivir para Dios. En Eclesiastés tenemos esa sabiduría del día a día, esa sabiduría de darle valor a nuestra vida. Y en Cantares tenemos sabiduría en el matrimonio. Así que Dios nos ha dejado diferentes tipos de sabiduría para que escuchemos, para que cambiemos y para que seamos cada vez más como Dios quiere. Recordemos que solamente abriendo la Biblia podremos ser santificados. Que Dios nos ayude cada día a buscarle. Y te reto, te invito a que todos los días anotes en un papelito un versículo de Proverbios del día que toca. Mañana es 1 de mayo, toca Proverbios 1. Y así sucesivamente. Anota un versículo. Yo te voy a dejar un versículo también aquí en la imagen que tú puedes observar, que puede retarte, servirte, que puede hablarte, que me ha hablado a mí primero. Y tú puedes, cuando escribas tu proverbio, puedes tenerlo en un lugar visible y repasarlo todo el día. Y así el Señor puede hablarte y puede decirte qué quiere Él que tú cambies, porque Él te ha dado un consejo. Que Dios nos ayude, y de verdad es muy práctico el libro de Proverbios. Que podamos disfrutarlo nuevamente, que podamos aprender nuevamente y podamos sacar de allí sabiduría. Respecto a 2 de Samuel,
Ya casi vamos a terminar. Pero en los capítulos del día de hoy se mencionan pues muchas guerras, muchas matanzas, muchas pues cosas que quizás no entendemos tan bien. Pero hay un detalle al final del capítulo que menciona a los 4 gigantes que David no mató cuando mató a Goliat. Él no mató sino a Goliat, porque los demás salieron corriendo. Pero es muy curioso que en este momento de su vida, al final, menciona que sus valientes mataron en diferentes momentos y allí los enumera otros 4 gigantes. Entonces muchos comentaristas piensan que David tenía la intención de matar los 5 y por eso había sacado 5 piedras del arroyo. Pero es muy interesante que él acaba con ellos. Sin embargo, vemos también una decadencia en la vida de David, una decadencia que a veces no entendemos. Cuanto más él conocía a Dios, quizás más pruebas le venían. Y esto es muy común, muy normal. Es difícil pasar por pruebas y realmente no queremos. Y cuando salimos de una prueba y por fin respiramos, decimos, ay, por fin respiré. Pero el Señor está preparando la siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué no te deja en paz? ¿Por qué vienes a la vida cristiana y de alguna manera sufres? No es que el Señor esté interesado en hacerte sufrir y en verte doblado. El Señor está interesado en que tu carácter se moldee y cuando tú pasas una prueba, el Señor te muestra que has crecido en fe. Tu fe es probada y es más preciosa que el oro. Si tu fe ha sido probada y resulta en alabanza a Dios, porque eso también dice allí en 1 Pedro, entonces tu vida cambia y vas madurando y vas pareciéndote cada día más a Cristo. Y ese es el objetivo de nuestra vida cristiana. Lo dice en Efesios 4. Dice, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento, a la madurez de Cristo. Y esa meta la tenemos alta. Por eso necesitamos una tras otra prueba para seguir creciendo y pareciéndonos más a Cristo. ¿Qué pasa si no superamos esa prueba? Probablemente hay algo en nuestra vida que debemos revisar. Por ejemplo, si tú sigues mintiendo y tu vida está llena de mentiras y engaños, ¿tú crees que has crecido? ¿Tú crees que estás preparado para la siguiente prueba? Normalmente no podemos predecir cuándo el Señor tiene la siguiente prueba, pero si estás muy tranquilo en tu vida espiritual, una de dos, o vives en pecado, y entonces el diablo está muy feliz contigo así, ahí en bajito, en tibio, o el Señor está preparando una prueba para ti. Alaba a Dios, dice una canción. Si estás contento, alábalo. Si estás sufriendo, alábalo. Y este es parte de nuestro crecimiento y de nuestra maduración. El Señor tiene planes con nosotros y Él quiere que crezcamos y que maduremos en la vida espiritual. Si tu vida espiritual está como hace 10 años y no has crecido y sigues con los mismos pasajes y los mismos comentarios y sigues escuchando, no sé, si eres maestro de escuela dominical o predicador, si no tienes nada nuevo y siempre es lo mismo, primero no estás cumpliendo el objetivo de Dios con los dones, que es edificar el cuerpo de Cristo. Y segundo, tu vida espiritual está completamente estancada. Entonces es necesario sacudirte y el Señor a veces te sacude con pruebas, con dificultades, como a David, que le sobrevinieron muchas cosas para que él buscara a Dios de corazón y se probara lo que realmente hay en su corazón. Eso es lo que Dios también prueba de nosotros. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que amo cada día más a Dios? ¿Busco cada día más servirle? ¿Busco cada día menos el pecado? ¿Busco cada día más rápido arrepentirme y cambiar estas cosas que Dios quiere que cambiemos? Sin duda, esta es parte de la sabiduría, que Dios quiere que nosotros crezcamos en madurez, en sabiduría, y
y que podamos parecernos cada día más a Él, que podamos servir a nuestros hermanos como Él nos lo ha mandado, que podamos consolarnos unos a otros. A veces las pruebas es para poder consolar a otras personas. A veces el Señor nos manda una prueba para que podamos después aconsejar a otra persona que está pasando por esa prueba que tú ya superaste. Pero si tú estás quieto y hace rato el Señor no te manda pruebas, preocúpate, porque el Señor no te deja tranquilo a no ser que tú no quieras cambiar esas cosas que ya sabes que debes cambiar, y el Señor está esperando, y quizá más adelante te mande una circunstancia para que tú entiendas que eso tenías que cambiar. Es difícil entender a veces cómo actúa Dios, pero lo que sí sabemos es que el Señor quiere que nos santifiquemos por su palabra, que crezcamos y que desechemos cada vez más el pecado, que conozcamos mejor la palabra de Dios para que estemos listos y preparados ante la siguiente amenaza del diablo y también ante la siguiente prueba, porque a través de las pruebas crecemos. ¿Cómo? No sabemos. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Hasta cuándo? Tampoco. Y si tú estás pasando por pruebas, seguramente el Señor tiene un propósito. Y quizá el propósito sea solamente que tú mires para arriba y pidas ayuda todos los días. El Señor sabe y no desperdicia nada. Antes, Él permite estas circunstancias para que nuestra fe crezca, para que Él se lleve la gloria. Que Dios te bendiga en este día y tengas un buen inicio de mes.